Hola, hola a todos, Dios les bendiga. Yo soy David. Yo soy Mafe. Y juntos somos Missio Dei. Missio Dei Podcast nace de nuestro deseo, guiado por Dios, de compartir el Evangelio a nuestra generación de una forma relevante y accesible. No obstante, Missio Dei no representa a ninguna organización en específico, y su único objetivo es expandir el mensaje del reino de Dios a todo aquel que tenga bien escucharnos, en especial a los jóvenes y adolescentes. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conectando Corazones. Feliz año, by the way. Estuvimos un poco perdidos por temas personales, ya les contaremos acerca de ellos, pero bueno, vamos a darle espacio al episodio del día de hoy y el tema es ansiedad y temor. Y bueno, para no darle más vueltas al asunto, vamos directo al grano, dijo el dermatólogo. Entonces, dinos, ¿qué es para ti la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una respuesta natural del cuerpo frente al estrés o a una amenaza percibida. Sin embargo, al ser persistente, la ansiedad puede convertirse en un factor negativo para la salud mental y física. De este modo, convirtiéndose en un trastorno. Lo que se define de estos trastornos es que son afecciones en las que la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo. Los síntomas pueden interferir con las actividades diarias como el desempeño, el trabajo, la escuela y las relaciones entre personas. Entonces básicamente podríamos decir que aunque hay ansiedad buena o la ansiedad en sí sola es como un boost que tu cerebro te da para que reacciones y ejecutes alguna acción, cuando esta no es controlada y es desmesurada puede convertirse en un trastorno. Entonces, para que quede claro, nos vamos a enfocar en lo que son los trastornos de ansiedad, quitando el estigma sobre la etiqueta de la ansiedad sola por sí, porque ya, como lo dijimos, en realidad es algo bueno. A lo que vamos a enfocarnos es los trastornos de ansiedad. Lo que pasa es que también es como el estrés, ¿no? Hay cierta cantidad de estas, llamémoslo, emociones o sensaciones que al sentirlos están bien. Pero como siempre decimos, todo en exceso pues es malo. Entonces, si hablamos de la ansiedad, porque más adelante pues incluimos el temor dentro de esta misma sensación, es un bichito raro. Y acá yo me salgo totalmente pues de mi rol profesional como psicóloga, porque es que como tú lo mencionas, ella llega para quedarse. Y es bien interesante porque creo que voy a ir haciendo como un viaje ansioso, que para comenzar te voy a contar más o menos cómo fue como mi encuentro con esta señora ansiedad. Para mí es como una señora mala. Todo comienza en el 2015, cuando yo considero que tuve un evento que fue traumático y que ya lo he mencionado muchas veces, ya creo que ya todos deben saber, pero vamos a ir avanzando poco a poco pues como en esto. La cosa es que en el 2015 yo me encuentro con unas sensaciones que nunca en mi vida había sentido y yo me acuerdo que uno de mis pensamientos claros fue: llegó para quedarse. Y me acuerdo que ese momento fue muy frustrante porque cuando tú te enfrentas a algo que desconoces y no te gusta, porque la ansiedad no es para nada bonita, uno se esfuerza mucho por poder como combatirla, quitarla, ¿sí? Y para mí pues fue muy frustrante porque yo estaba dando todo de mí para poder alejar a esas sensaciones de mí. Pero por más que me esforzara, era simplemente imposible. Pasaban días, semanas y algo tenía yo que sentir. Por eso yo sentía que ya había llegado para quedarse. Yo había estado medicada y eso fue una experiencia súper fea. Entonces, mira que hay una frase que leí que me gustaría relacionar al tema, que decía: como vivimos en un mundo inestable, a todos nos puede dar ansiedad, porque esta incluye sentimientos de angustia, nerviosismo y preocupación. Entonces, mira que hay temor, hay miedo en la ansiedad, y la ansiedad tiene como una evolución a partir de unos puntos de origen, que es como tú vives algo, eso evoluciona de cierta manera hasta que se convierte en ansiedad, y pues dependiendo de dónde se origine, se pueden clasificar, que era lo que tú estabas diciendo. Así es, entonces partiendo de lo que Mafe menciona, podemos decir que hay varios tipos de ansiedad, pero las más comunes suelen ser el trastorno de ansiedad generalizado, diría yo que es la más común y la frecuente en esta época del mundo. Luego
ahondaremos en ello. Tenemos el trastorno de pánico, que se ve mayormente diferenciada por los conocidos ataques de pánico, que ya luego también Mafe nos mencionará un poco de ello. Esos suelen ser más como de repente y en varias ocasiones y pueden durar por minutos o algo más de tiempo. Y por último tenemos las fobias, que generalmente son miedos irracionales a cosas que no representan un peligro en sí, como las arañas, volar en avión o estar en situaciones sociales, a esta se le conoce inclusive como ansiedad social. También una muy común entre pues, los jóvenes de hoy en día. Entonces, para dar como una idea de qué dice la ciencia acerca de la ansiedad, la razón o el motivo o la causa de la ansiedad desde la ciencia no se conoce con exactitud. Más bien se cree que puede estar relacionada con la genética, la biología y la química del cerebro, el estrés, que por cierto lo hablamos en el episodio anterior, y el entorno de cada persona. Es por esto que al momento de sentir ansiedad o tener episodios de ansiedad, se debe primero verificar que estas sensaciones físicas que se están sintiendo no tengan raíz en un problema fisiológico, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad tuve unos ataques de ansiedad muy fuertes al punto de que me dolía desde el hombro izquierdo hasta como la parte del corazón, y a mí me estaba ya preocupando porque, si el corazón queda acá, ¿no? Sí. Porque me estaba preocupando porque yo decía, o sea, ¿qué me está pasando? De pronto, sé que no estaba durmiendo bien y eso también sé que me estaba afectando mucho. Pero pensé que porque no estaba durmiendo bien y porque no estaba comiendo bien y porque pues estaba también trasnochando y usando el cerebro de más, y bueno, dije no, me gané un problema en el corazón porque me dolía y me palpitaba y sentía palpitaciones en la zona del corazón. El caso es que fui a donde el médico de la universidad a preguntar qué estaba pasando y me revisaron, todo estaba bien, todo estaba estable. Y me dijeron, no, es que tienes un trastorno de ansiedad. Y yo, ok. Entonces, para mí, pues, primero es bueno uno primero descartar que haya cualquier cosa físico, porque eso también genera más ansiedad. Entonces, bueno, de no ser así, pues de no ser un problema físico, entonces ya se debe hacer una evaluación psicológica para determinar la causa del trastorno de la ansiedad. Para cerrar la parte clínica, se puede decir que clínicamente hablando, el trastorno de ansiedad se trata con la psicoterapia, ya sea terapia cognitivo-conductual, que enseña distintas formas de pensar y comportarse. Entre ello tenemos la famosa terapia de exposición, que es cuando tú te ponen a exponerte a tus miedos o a lo que te genera esa ansiedad. Eso es muy feo. Para que puedas como sobrellevarla o sobrepasarla. O hay una terapia también que es de aceptación y compromiso, que es para mejorar tu estilo de vida y reducir ese malestar y esa ansiedad. Si el caso ya es muy severo, pues se debe combinar con medicamentos contra la ansiedad y algunos antidepresivos. Y aquí es donde quiero que hagamos como un alto y entendamos como cristianos que el hecho de estar medicados, por así llamarlo, decirlo, con antidepresivos o con medicamento contra la ansiedad, no significa que tú estés pecando o que tú confíes menos en Dios. Lo que pasa es que llega un punto donde el cuerpo también requiere de una ayuda externa para poder funcionar. Es que es lo que dices, no... A ver, yo siempre le repetía algo a mi hermano, que después de mucho tiempo me arrepiento de haberlo repetido porque yo le decía, todo está en la mente, pero eso no es verdad, todo no está en la mente. La mente como el espacio intangible en el que tenemos pensamientos, pero en el cerebro sí pasan cosas. Como David decía, hay procesos químicos, hay daños fisiológicos en el cerebro que yo me apiado del cerebro porque es el órgano del que tal vez somos menos conscientes. Y lo tratamos pésimo, o sea, trasnochando, alimentándonos mal, y esas cosas tienen consecuencias también, así como sufrimos del hígado y por eso la gente toma medicamentos para la tensión y para otras cosas. Es lo mismo. Así es. De hecho, ya que lo mencionas, dentro de las clases de psicología que alcancé a tomar en la universidad, tomé una que se llamaba Drogas y Comportamiento y me gustó muchísimo porque, aunque fue un poco tediosa entender todos los términos y demás, me gustó mucho porque tuvimos la experiencia de, pues, hablar del cerebro, obviamente. Ahí entendí muchísimas cosas que quisiera contarles luego, pero una de ellas que entendí primero es que las adicciones, pues, el cerebro no las distingue. Es decir, si tú eres adicto, creo que ya lo mencioné en otro episodio, si tú eres adicto a, no sé, a comprar, o eres adicto al chocolate, o eres adicto a las pantallas, al ocio, etcétera, etcétera, o al alcohol, o a las drogas, o a la pornografía, etcétera, o a las uvas, si tú eres si tú eres adicto a alguna de estas cosas, para el cerebro
es el mismo boost. ¿Y qué es boost? Que lo mencioné anteriormente, es como ese arranque, como ese pico de dopamina que el cerebro tiene, ¿cierto? Es como esa sensación de, uff, gloria, chévere, libertad, pero que luego al subir tanto, cuando baja, pues también así Como sube, como baja. sube, baja, y al bajar, baja con toda. O sea, baja con todas tus emociones, con todos tus sentimientos. Entonces, a lo que iba con esto es que en esta clase también vimos, tuve la oportunidad de ver un cerebro y cómo funciona, o sea, cómo era la diferencia entre el cerebro de una persona que moría sano y una persona que moría a causa de alguna adicción, a causa de las drogas. Hablamos de cerebros calcificados también, etcétera, etcétera. Entonces, para complementar lo que Mafe decía, es cierto, el cerebro es el órgano del que tal vez tenemos menos cuidado y que es literalmente, por no decirlo, que casi que por encima del corazón, porque no lo voy a decir, pero me matan los doctores, pero sí es ese órgano vital para nosotros poder funcionar. Todas nuestras funciones Se orquestan cognitivas ahí. se orquestan allí. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, que así como cuando le duele uno el corazón, físicamente hablando del órgano y tal vez necesitas medicamento o para el hígado, para el riñón, a veces el cerebro también requiere de ese acompañamiento. De hecho, durante esa misma época, cuando me dijeron que tenía trastorno de ansiedad, ese mismo día salí de allí, del médico, con un tarrito de pastillas, como el de las películas, naranja, De tapa blanca. de tapa blanca, que eran para yo poder dormir, porque no estaba durmiendo bien. Ya luego les contaré qué hice con esas pastillas, Ah. pero bueno, quiero que entiendan más o menos que todas estas son cosas que ¿Qué Dios pasa? permite de alguna manera también que sucedan en nuestra vida para que entendamos eso, que somos seres humanos y que necesitamos a veces también esas ayudas Eso y que Dios permite eso para que seamos conscientes también de la debilidad que de, tenemos. sí, somos muy frágiles. Pero mira que de todo lo que dijiste, obviamente creo que vas a hablar un poco más profundamente más adelante. Pero quiero destacar mucho, ¿verdad? La importancia de descartar primero un diagnóstico médico, físico, porque, y aquí voy a extender un poco, como les dije, voy a hacer un viaje ansioso. A mí me sucedió algo similar a lo que le pasó a David, pero para mí fue más fuerte por el antecedente, porque el evento traumático, como ya creo que lo dije antes, es la muerte de mi hermano menor y él tenía un problema cardíaco desde que había nacido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él fallece en el 2015, todo lo que para mí era normal, yo siempre había sido una persona sana, literalmente en todos los sentidos, pues cuando él falleció aparecieron un montón de emociones y sentimientos que yo hasta el momento no había sentido. Aparecieron el miedo, la angustia y muchas cosas más que en el día a día se iban haciendo mucho más grandes, porque yo no dormía, yo literalmente tocaba la cama y sentía que me estaba quemando, entonces llegué a tener casi un mes sin dormir y eso fue lo que luego hizo que en mis somatizaciones ocurrieran cosas demasiado locas. Y de hecho la primera vez que me pasó, yo estaba acostada en la casa viendo televisión con mi mamá y de la nada, o sea, yo me sentí así, me dolía todo esto hacia abajo. Y cuando yo me miraba, yo era como el pantalón de David, verde. Yo sentía que era como un cadáver, literalmente. O sea, llegar a ese nivel en el que lo que tú ves está así de alterado es como muy alarmante y más si es la primera vez que te ocurre. Yo me acuerdo que yo volteé a mirar a mi mamá como ella estaba como detrás de mí y yo le dije, mami, ¿cómo me ves? Y ella, normal. Y yo, mami, es que me estoy muriendo. Y ella, pero yo te veo bien. Mami, yo me estoy muriendo y necesito ir a urgencias. Y mi mamá como, pero tú estás bien. Y de verdad, físicamente, el show que yo hice, me arrastré a llegar a la cocina y pedir un taxi por el citófono. Mi mamá, bueno, pues me recogió mis cosas, me acompañó. Cuando llegué me tomaron los signos vitales y todo estaba bien, pero yo me sentía tan agitada que era desesperante. O sea, yo sentía que ahí me iba a dar un soponcio y que nunca más iba a vivir. Me inyectaron esa vez un relajante. La clínica quedaba más o menos cerca de la casa, entonces mi mamá a esa hora de la noche dijo, vamos a pie, porque yo necesitaba despejar la mente y de ahí yo salí con unas pastillas. Y cuando David dijo que salió con el tarrito amarillo, yo te iba a preguntar que cómo te había ido con esa medicina, pero
Creo que más adelante lo vas a decir. No, pues ¿No? A ver. lo que pasa es que lo que quiero decir y por lo que yo saqué mi conclusión es porque yo también estuve donde han estado muchas personas que tristemente, y lo voy a decir así, así me gane muchos enemigos, pero tristemente muchas veces, pues como que a este tipo de cosas, como le decía, le ponen sí, una etiqueta, un label que es como pecado, ¿cierto? Entonces uno crece con esa sensación de, es que si voy a hacer esto estoy fallando porque no le estoy creyendo a Dios. En ese momento cuando me dieron las pastillas, yo lo único que pensé fue como, ok, o sea, voy a ver. O sea, no pensé nada más porque me sentía muy así, muy cansado, me sentía que me dolía mucho. Aproveché para ir el resto de ese día a mi cuarto, me acosté, me dormí y ya no supe más. Cuando mi problema realmente no era en sí no poder dormir, era no dormir en las horas. Entonces era no poder dormir a la noche, o sea, tenía el ciclo Alterado. alterado y todo lo demás. Entonces yo en el día podía dormir normal, pero llegaba la noche y yo no podía quedarme dormido, me costaba mucho. Entonces, en ese momento yo lo que decidí fue como, ok, voy a esperar, voy a hacer mis esfuerzos como para físicamente yo Regularte. regularme y si no puedo, pues me tomo las pastillas. Me acuerdo que le escribí como a gente de mi familia, a mis amigos, como no, pues me pasó esto, me pasó aquello. Y ahí me empecé a dar cuenta, como que muchas personas eran como, no, pero es que tú puedes, Dios está contigo, no sé qué. Yo era como, sí, yo sé, o sea, como que ese mismo discurso fue el que hizo que yo no me tomara las pastillas. Entonces, como que por unos días yo estuve bien. Pues unos días bastantes, casi como 3 meses estuve bien. Ay, pero Como que siempre. me regulé, me ayudé y todo listo, estuve un poco mejor. Pero me volvió a pasar. Entonces, y ya en ese momento yo sí estaba demasiado agotado porque empezaba como una decadencia, o sea, era como, pasaban 3 meses y empezaba otra vez como, ¡puf! Y se me iba desregulando otra vez el sueño, la comida, todo. Y cuando ya en ese momento ya estaba casi cercano a graduarme. Y yo estaba como, no, yo necesito dormir bien, yo necesito algo porque yo, o sea, tengo que estar bien. Pues yo estaba en ese tiempo escribiendo mi tesis, ya la estaba terminando. Y yo era como, no, yo necesito. Y fui a buscar las pastillas. O sea, ya esta vez era como, por favor, denme pastillas porque necesito dormirme. O sea, La necesito, o adicción. sea, como, y literal, yo me acuerdo que yo llegué a, a donde la psicóloga de la universidad, a la psicoterapeuta, y le dije como, hola, es que vengo por unas pastillas. Y ella se quedó mirándome. Claro, esta señora no me había tratado nunca, yo había tratado con otro psicoterapeuta. Tu amigo el más sobrio. Entonces, como el otro psicoterapeuta ya no estaba, ella se quedó como, no, pues es que no te puedo dar pastillas así que de la nada. Y yo como, yo sé, pero es que la doctora me las dio, o sea, literalmente ella sacó un cajito y, bueno, un Un poquito y me las dio. tarrito. Y yo como, me dijo, no, no puedo. Y yo como, ah. Entonces me fui triste porque yo era como mis pastillas. Entonces en ese momento sé que muy probablemente ella me dijo como no, hagamos otra sesión. Yo nunca volví para allá. Es Porque ya que me si no iba, me o das sea, mis pastillas, no ya me iba a vengo. graduar y todo. Entonces yo sé que para ella muy probablemente quedé como adicto porque muy seguramente ella dijo como este man se está tragando esas Le pastillas. hizo el reporte y le Literal. dijo bye. Pero no, entonces a lo que voy con eso es que eso, yo nunca tomé las pastillas, nunca, o Mm, sea, por registro médico yo estaba medicado, pero yo pero nunca hice el nunca. esfuerzo de tomarme una pastilla porque yo sentía que, o sea, estaba cometiendo Lo el error más más. grande de mi vida y me arrepiento mucho, la verdad, porque sé que fue una época muy dura, porque Mm, el hacerlo tú solo con tu mente y tus fuerzas es mucho más difícil, porque estás obligando a tu cuerpo a desaprender unas cosas para aprender otras, pero en una época que estás muy débil mentalmente, entonces no es como que tengas tus 5 sentidos a flote para decir, oh, vamos a hacer esto hoy mm. así, vamos a hacer esto así. No, o sea, literalmente haces como triple trabajo mental. Entonces, Es eso. que lo uno y lo otro, porque en mi caso yo sí me las tomaba y también era para dormir. A mí me parecía que era una dosis alta, creo que eran dos, no recuerdo Uy, ni sí, es siquiera qué muchísima. me daban, pero eran dos para A mí me decían que dormir. partiera una a la mitad. Yo no sé qué nos dieron entonces. El caso es que yo me tomaba eso y literalmente a los 10 minutos yo ya estaba perdida. Pero estaba tan perdida que... Ah, no, es que el mío era líquido, eran gotas. Pero estaba tan perdida que yo tengo huecos de memoria de esa época. Es que ese también es el problema. Entonces, Es también que es, depende de cómo reaccione tu cuerpo. es que es una cosa o la otra. Ajá. Pero fue tanto que yo le dije a mi mamá,
yo no voy a seguir tomándome eso porque me estoy perdiendo también de la vida. No. Yo tenía 18 años en ese momento y o sea, en este momento hay muchas cosas de las que no me acuerdo porque siento que vivía por inercia y obviamente muchos síntomas se desarrollaron más adelante. Luego no sentía mis brazos, como que me despersonalizaba, pero bueno, gracias a Dios y a una psicóloga en ese momento me pude como mejorar en esa época hasta que llega el 2022 y aquí para poder cerrar como lo del tema de cuando uno va al médico para que le ayuden a identificar problemas físicos de verdad. En el 2022 yo estaba viviendo en Bogotá porque estaba estudiando una especialización y pues yo hasta ese momento yo consideraba que ya estaba sana, pues o sea, yo no volví a tener como esas sensaciones, ni crisis, ni nada. Y de la nada vuelve otra vez esta señora a ansiedad, pero con toda, o sea, yo podía pasar una semana completa teniendo crisis ansiosas a diario. Entonces yo tenía ansiedad toda la semana y de paso tenía ataques de pánico por ahí unas 4 veces a la semana, eso es demasiado. Pero entonces cuando fui al médico en esa ocasión, lo primero que hicieron, y los amé de verdad, yo no sé cómo se llaman, pero los amo de verdad, y fue el favor más grande que me hicieron un electrocardiograma, no sé si es el mismo Holter, el que es como unas chupitas, y también me hicieron una ecografía del corazón. Esos resultados salieron normales, me hicieron el favor de la vida porque es que mi hermano había muerto por un infarto fulminante, entonces había una fuerte Conexión. Entonces, Y yo diría que, bueno, o sea, sí existiría la posibilidad de que eso pudiese pasar, obviamente sí, por genética, algo biológico. Sin embargo, yo digo que la fuerte conexión estaba más en la mente. claro, Estaba más en lo que tú conectabas con esas sensaciones. claro, es que por eso es un trauma, por eso para mí fue un evento traumático, porque a mí, desde que yo era chiquita, yo no tengo recuerdos de que me hayan hecho algún examen de ese tipo, hasta 2022, o sea, teniendo una vida normal, hasta que cuando veo que sí puede pasar algo, se me suben todos los tacos y entonces empiezo yo con las disvariaciones, por decirlo de alguna forma. Entonces, para mí fue un grande favor eso que hicieron. Porque además de que se descartan obviamente cosas médicas que se necesiten tratar, pues también esas evidencias físicas, y yo las tengo guardadas en una carpeta que se llama Sobreviviendo. Cada vez que como que pienso otra vez en que, ay, estoy mala, no, amiga, no estás mal. Tengo que hablarme con hechos y a veces eso es demasiado importante. Y aquí voy a meter un tema bíblico porque tiene mucho que ver con el tema del dominio propio. Y mira que el término bíblico del dominio propio dice, se refiere a la virtud de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Entonces yo lo relaciono directamente con dominar nuestros pensamientos porque nosotros debemos poner un alto a nuestra mente cuando agarra vuelo con los pensamientos que nada que ver y que lo único que hacen es pues afectarnos. Y nosotros bíblicamente debemos enfocarnos y nosotros antier que estábamos hablando de lo del episodio, tú mencionabas algo que es muy cierto que es, y estas palabras las repetirás prácticamente todo el tiempo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir el versículo y eso es real, o sea, uno debe todo el tiempo hablarle a la mente, porque ahí es donde nosotros encontramos descanso y paz. Y para entrar entonces ya como en la recta final de este episodio, antes de ya como tornar todo hacia la Biblia, quisiera mencionar, pues conectar algo que Mafe mencionó con un apartado que tenía aquí que me parece importante, y es lo relacionado con sus experiencias, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque la exposición a los trastornos de ansiedad puede ser muy similar para hombres como para mujeres. Además, existen ciertos rasgos de personalidad, como ser tímidos en situaciones nuevas o desconocidas, que pueden aumentar el sentimiento de ansiedad, ¿cierto? También hay eventos traumáticos en la primera infancia o en la edad adulta que pues hacen que esos sentimientos de ansiedad se intensifiquen. Inclusive los antecedentes familiares de ansiedad u otros trastornos mentales, afecciones de salud física, también así como la tiroides o la arritmia cardíaca, afectan muchísimo o disparan mucho más los niveles de ansiedad de una persona.
Entonces, para darles como una idea clínica, los síntomas suelen ser pensamientos o creencias ansiosas difíciles de controlar. Es muy duro concentrarse o interrumpen las actividades diarias. Generalmente no se van, sino que tienden a empeorar. Puede llegar al punto de suceder como a Mafe, que le pasaba que tenía ansiedad generalizada todo el tiempo y de un momento a otro tenía un ataque de pánico. También los síntomas físicos como latidos cardíacos fuertes o pálpitos que ya lo hemos llamado, lo hemos hablado, dolores, molestias inexplicables, mareos, bueno, todas las cosas que salen como fuera de lo común del funcionamiento del cuerpo en el día a día puede ser una señal de alarma. También los cambios en el comportamiento, como evitar actividades cotidianas que se solían hacer, es un signo de alarma muy claro o muy fuerte, muy marcado, ¿sí? Justamente para darles todavía un poco más de contexto acerca de mí, justamente en ese tiempo donde estuve medicado, pues me dijeron que me tomara las pastillas, etcétera, etcétera, me estaba pasando eso. Ya yo casi no salía pues de mi cuarto, iba estrictamente a lo que tenía que hacer. Como ya era último semestre, pues ya yo casi no tenía pues como materias en sí, solamente tenía como una pasantía, entonces la hacía desde mi cuarto. Mi trabajo en la universidad lo hacía desde mi cuarto, y solo tenía como una clase, como una materia en sí, y pues estaba terminando la tesis, entonces no estaba haciendo mucho. Entonces, como pues tenía como esas actividades y demás, todo lo hacía en mi cuarto, me encerraba en mi cuarto. Me acuerdo que tenía mis compañeros pues de la universidad, que los amo muchísimo. Mi último periodo, mi último periodo en el colegio. Mi último semestre o mi último año escolar prácticamente me hice muy amigo casi de todos los asiáticos que conocí en el colegio y pues era muy chistoso porque aunque eran asiáticos de alguna manera estando allá, entonces como que aunque eran asiáticos y cada uno tenía como una vida pues suya y el asiático tiende a ser un poco como Sí, reservado, culturalmente son muy cerrados. aunque eso pues como nos americanizábamos tanto era como todos queríamos estar juntos en muchos momentos del día porque no teníamos a nadie más. Entonces era muy raro porque ellos me escribían como vamos a correr, vamos a trotar, vamos a hacer tal cosa, vamos a ver. Yo era como no, tengo sueño, estoy cansado. Entonces sí es una de las cosas que me arrepiento hoy día cuando lo pienso con mis cinco sentidos. Digo como uff, debe haber aprovechado más ese tiempo, ese espacio. Que hubiera sido muy bueno. Exacto, hubieran sido unos escapes ideales y lo más triste es porque uno lo sabe, pero pues no lo Ya hace. no puedes Entonces, tiempo. sí, exacto. A lo que voy es que eso es una señal de alarma para si usted tiene un amigo, un compañero, un familiar, alguien que empieza a mostrar estos síntomas, empiece a mirar qué está pasando, empiece a investigar, empiece a indagar, empiece a acompañar a esta persona, porque muchas veces la que la persona necesita es eso, un acompañamiento. Dependiendo mucho del tipo de la personalidad también, a veces el acompañamiento es más cercano, a veces es más como desde lejitos, pero igual siempre hay lo que se puede hacer. Y para cerrar, el uso de la cafeína, otras sustancias y ciertos medicamentos pueden empeorar los síntomas, que ya pues Mafe les ha contado sus experiencias. Y que No sé si falta la vas a más top. mencionar. Sí lo voy a mencionar, sino que quería hacer como una conexión con lo que estás diciendo de esos cambios de actividades, porque, o sea, tú dejaste de hacer muchas cosas, pero igualmente eras una persona funcional, Ah, sí. ¿sí? Entonces, ahí hay que tener cuidado, si se puede decir así, porque muchas veces nosotros vemos a las personas que siguen trabajando, siguen yendo a estudiar, siguen haciendo ciertas cosas a pesar de que se alejen de otras y no parezca como tan signo alarma, porque uno dice, pero pues Está funcionando. sigue trabajando. Porque no es una depresión. Es que Y ahí es donde- hay cosas un ahí es poco más donde- marcadas a Ajá. nivel social y laboral y demás. Entonces, eso es como para uno poderlo Pensar. tener en cuenta. Bueno, es que en mi viaje ansioso que les estoy contando, pues aquí quería llegar pues con eso que David está mencionando del uso de la cafeína y otras sustancias, porque como les digo, he pasado por diferentes temporadas. En el 2015 fue una forma, en el 2022 fue otra y pues el año pasado no me dejó escapar. No fue ni siquiera de una forma similar a las anteriores, sino que fue, no quiero decirlo, pero casi que un error médico. Porque a mí me recetaron un medicamento que antes no me había hecho nada, pero ahora sí parece que le cogí alergia. Es que las alergias, tanto alergias como a medicamentos o a comida y eso, se pueden desarrollar en cualquier momento de la vida. Hay gente que se vuelve alérgica al tomate a los 25 o 28 años. Exactamente. Entonces uno nunca está exento a ser alérgico a algo. Exacto. Y
Lo único malo fue que pues a diferencia de un tomate, esto me dio unas afectaciones a nivel de sistema nervioso central, que sí, me dio una gastritis, fui al médico, me dijeron, mira, tómate estas 3 cosas, justo esa cosa que me dio la alergia, que no lo voy a mencionar porque para qué le daño a la mente, yo lo leí en la internet y me llamó la atención y dije, me voy a tomar la mitad de la dosis porque me pareció muy alta y yo no tenía como la necesidad realmente de tomar ese medicamento, según yo, no hagan eso. Me tomé la mitad de la dosis y como a los 3 días de tomarme la mitad de la dosis, me comencé a sentir rara, pero rara era de que yo sentía físicamente el cerebro pesado, como que se estaba quedando apagado. Y de ahí en adelante yo comencé a tener otras sensaciones que eran muy similares a un episodio ansioso. Entonces yo empecé a no ser consciente de mis manos, me sentía muy cansada, me daba mucho frío, o sea, eran un montón de cosas que yo dije, bueno, pero ¿qué está pasando si yo tengo una vida normal y yo no creo que la gastritis haga eso? Entonces pues dejé de tomarme todos los medicamentos como para ver si algo estaba pasando y ahí viene el momento del vlog, porque a nosotros se nos ocurrió hacer vlogs en octubre del año que pasó y para ese fin de semana pues entregaron la moto y nosotros dijimos perfecto. El viernes fuimos a la iglesia, como les digo yo me sentía muy dormida, yo todo el tiempo tenía que estar cantando o haciendo algo para mantenerme como presente. Entonces salimos de la iglesia, cantamos, yo de verdad hice un esfuerzo físico y sobrenatural, Dios sabe el esfuerzo que yo hice para mantenerme de pie, el sonido para mí era demasiado ensordecedor, me aturdía y salimos de la iglesia y literalmente pasamos una cuadra y la moto se pinchó, pero llevábamos como 3 días con la moto. Entonces pues no sabíamos qué le podía pasar, como yo ya estaba así en ese estado, solo empeoró. Recuerdo que mis papás fueron para ayudarnos y un amigo también fue para acompañar a David a despinchar la moto, pero yo todo lo que repetía era como por favor llévenme a urgencias porque de aquí no paso, o sea, yo aquí me morí, sentía la boca seca, o sea, todo lo que sentía era intensificado como en un 200%. Mi mamá me dio algo dulce, luego vinimos a la casa, me recosté, al otro día amanecí mejor, pero era esa cosa de que yo me sentía desconectada completamente. Yo dije, pero es que no puede ser ansiedad, o sea, da demasiado fuerte. Si llego a ir a urgencias así y tengo ansiedad, psiquiatra, otra vez. El caso fue que el domingo me sentí ya demasiado mal y llegamos a la hora del almuerzo y yo me puse a llorar, ¿no? Y yo lloraba, yo decía, por favor, llévenme a urgencias. Pero entonces, bueno, esperamos que almorzaran los demás porque yo no tenía ni siquiera hambre. El caso es que fuimos a urgencias y después de que me hicieran 2, 3 triajes, me dijeron, ¿tú por qué vienes hasta ahora? Y yo como, no sé, pues como que uno está acostumbrado a no asistir al médico, que pues uno no cree que sea necesario. El caso es que el último médico que me atendió me explicó que en realidad la había sacado muy barata, pero yo sabía que no era yo la que la había sacado barata, sino que Dios había permitido pues que eso pasara y él tuvo cuidado de mí hasta ese momento, porque con esa reacción pude haber tenido incluso una ACV o una pérdida motora del habla o de alguna de mis extremidades. Entonces para mí fue como un momento chocante pero bonito. Yo me acuerdo que me la pasé llorando porque en realidad estaba muy agradecida con Dios. O sea, si uno hace una recapitulación pudieron haber pasado muchas cosas, pero pues eso fue como lo que Dios permitió que pasara. Entonces con todo eso yo hacía un análisis y yo dije, bueno, si definitivamente mi cuerpo es propenso a que pasen ese tipo de cosas y a que yo tenga ese tipo de sensaciones, incluso con una alergia a un medicamento, pues tengo que tomar ciertas medidas. A mí me encantaba el café y todavía disfruto su aroma y a veces como que me lo saboreo cuando lo huelo, pero no es bueno para mí. Yo antes tomaba ice americano o también me gustaba el nevado, entonces por ningún lado es como beneficioso. Bueno. Y además el tema de la higiene del sueño, eso es algo que creo que nosotros hemos hablado mucho tanto acá como acá, porque realmente en esas descuadres de sueño uno está matando pues sus neuronas y conexiones que no somos conscientes porque no las vemos, son tan chiquitas que no las vemos. Por eso el descanso es muy necesario. Y de hecho, en la Biblia, en Proverbios 3:24 dice, al acostarte no tendrás ningún temor y dormirás tranquilamente. Quiere decir que eso es una promesa que Dios nos da a nosotros, de que
podemos descansar. Y también Él nos deja algo que yo digo que Él sabe que somos humanos y que necesitamos a veces palabras que nos recuerden sus promesas. Y por eso el Salmo 4:8, que también hace parte como de nuestra rutina, dice: en paz me acostaré y asimismo no iré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, con todo este recuento, yo concluyo sobre el tema de la ansiedad y todo esto, que es muy importante que cuidemos nuestro cuerpo. Como lo hemos dicho muchas veces, nosotros somos templo del Espíritu Santo, eso lo dice en 1 Corintios 6:19, y por eso cuidar nuestro cuerpo no es solamente como en el tema físico de que hago ejercicio, aunque eso también influye en nuestra mente, pero también hay que cuidar nuestra mente, en realidad. Y por otro lado, en Salmos 94:19 dice: Señor, cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría. De alguna manera, las experiencias que hemos contado hoy aquí, pues, son muy únicas para cada uno. Es decir, los episodios que Mafe ha vivido son de alguna manera distintos a los episodios que yo he vivido. Las causas y las razones, pues, son diferentes. Y eso es lo que queremos mostrar, que la ansiedad en sí sale, nace, tiene, digámosle así, una raíz desde cualquier área de tu vida, ya sea médico, ya sea física, ya sea sentimental, emocional, de carga académica, de carga laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es como mostrarles esos puntos de vista con la experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido. Entonces, para cerrar, yo quiero decir que, bueno, el versículo que les mencioné, y yo sé que decir esto ahorita podría sonar fácil porque pues gracias a Dios estoy bien en muchas áreas de mi vida. Sin embargo, lo digo en el nombre de Jesús porque lo he vivido, y la Biblia es muy certera al decir que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque si yo algo he aprendido en mi camino con Jesús es que, y en mis procesos o en los procesos que tuve con estos trastornos de ansiedad, es que debe haber una semilla de fe en mí que permita que Dios obre. Yo no puedo pretender no luchar. Yo no puedo pretender echarme a morir y esperar que Dios mañana me resuelva. No, yo tengo que también hacer mi parte, mi trabajo, y es ya sea desde pedir ayuda, hablar con un consejero, buscar un terapeuta, también, bueno, consultar con un médico, pues obviamente consultar con Dios en oración. Sin embargo, y lo que pasa con el trastorno de ansiedad es que hay tanto en la mente que a veces a uno le cuesta distinguir entre lo que es cierto y lo que no lo es. Entonces, tener la ayuda de un profesional es súper fundamental, porque eso es lo que permite que tú identifiques en tu mente y en tu cerebro lo que sí es cierto y lo que no lo es. Entonces, siento yo que nada nos sirve a nosotros cantar que echamos toda nuestra ansiedad sobre Él si seguimos reteniendo esos pensamientos y esas creencias sin entregarle verdaderamente el control de nuestra vida a Jesús. Y créanme que para muchos va a ser una bobada o lo verán como algo fácil de hacer, pero la verdad es que esto puede ser un proceso doloroso y hasta desgarrador, porque estamos aceptando nuestra fragilidad y que no tenemos control de casi nada de lo que creíamos estar en control en nuestra vida. Entonces, eso es lo que yo les quiero dejar. Ahí donde tú hablas de la angustia, donde, digamos, nosotros todos lo sentimos como muy agobiante, como que hasta ahí vamos a llegar y como que ya no vamos a dar más. Muchas veces, como pues tú lo dices, decimos, echo toda mi ansiedad sobre Él, pero entonces, claro, hazlo de verdad, porque a mí de qué me sirve tirar la bolsita, pero la tengo amarrada con una cuerda y la arrastro para todo lado. En cualquier momento, pues obviamente voy a volver a tener la bolsita. Y entonces, como retomando un poco el tema del dominio propio, recordando pues también que Dios nos ha dado una identidad, me encontré con el Salmo 13 del 1 al 6, donde David, también se llama David, se pregunta, pero el Señor se olvidó de mí, o sea, ¿hasta cuándo me va a dejar padecer acá? Y entonces hay una de las preguntas, dime. No, solamente iba a decir que David es un gran caso para estudiar la ansiedad. Luego hablaremos de eso. Y otro dato, yo siento que David sí es como David. De verdad, también es un caso para estudiar. El caso es que David, en uno de sus cuestionamientos, dice: ¿hasta cuándo soportaré esta diaria angustia? El hombre tenía ansiedad, o sea, para mí no hay duda de que estaba pasando por un momento muy crítico. Y más adelante, en ese pasaje, ahí vuelve a decir: no permitas que mis enemigos digan, lo hemos vencido, no los dejes gozarse por mi derrota. Pero yo desde ya confío en tu gran amor. Me gozo porque tú me has salvado. Te canto, Señor, por el bien que me has hecho. Creo que es un pasaje que podría definir ese lapso de tiempo entre el medicamento y entre que me recuperé. Porque de hecho hay un video que se subió a Instagram donde estamos con mi mamá cantando aquí en la sala
para mí eso fue súper significativo porque, o sea, cantar de verdad es como un acto tan bonito que cambia nuestra configuración. Es un arma de guerra. Exacto. Y esa arma es la que lo lleva a uno a entender y a recordarse, como es un arte también, es muy, muy interna, y nos recuerda que Él ya ha vencido. Porque además, vean que en Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Dios puso en mi corazón que ahora era de mi parte el trabajo de hablarme a mi mente con firmeza y la verdad, porque pues el cuerpo tiene memoria y en mi cuerpo hay rastros ansiosos que ni siquiera fueron por la ansiedad, sino por una situación que Dios permitió que pasara. Pero fue ese momento en el que me dije a mí misma, ya levántate, levanta el rostro y canta, ¿sí? Porque ninguna situación debería hacernos evitar o hacernos parar algo que realmente nos revitaliza. Amén. Entonces, no digo que sea el caso igualito todos. para todos. Ese fue mi caso. Y así como habrá cositas que se puedan rescatar, hay cosas que del caso de David también se pueden rescatar y seguramente ustedes tendrán unas historias totalmente diferentes de las que nosotros también podremos rescatar cosas. Pero por mi parte, yo digo que hay un porcentaje de identidad y de dominio propio que es muy importante. Por eso Así es. en 2 Timoteo 1:17 dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por eso, desde esa época me volví fan de la Nancy Amancio, sobre todo con la canción que cantamos, de hecho, en una obra, que bueno, les voy a dejar el enlace por allá abajo para que vayan y la escuchen, porque es bien, bien bonita. Y bueno, yo les quiero dejar una reflexión que tuve en un día que estaba escribiendo acerca de esto, que sabíamos que teníamos que hacer este episodio en todo este mes que tuvimos para prepararlo. Y les quiero dejar, la voy a leer. Dice: la ansiedad solo te dice afánate, muévete, corre, huye o desespérate. Mas la fe, la confianza y la esperanza son los catalizadores que harán en ti un movimiento en paz y armonía hacia tu milagro. Confía en que Dios está de tu lado. Él ve y conoce lo que sientes. Dios no es ajeno a tu dolor. Le duele cuando te lastiman. Se siente cuando te ofenden o te humillan. Él ha decidido estar por ti y eso incluye también los momentos oscuros de tu vida donde sientes que su luz no te va a alcanzar, pues la vergüenza o el pecado te han hecho creer en muchas situaciones que esto va a ser así. Sin embargo, Dios es más grande que la voz de las tinieblas y su luz alcanza hasta el punto más hondo y profundo de esta tierra y de tu ser. Esas cosas que has decidido no contar o que no has resuelto compartir con nadie por miedo a lo que dirán de ti, que te generan angustia, preocupación o miedo, son las cosas que Jesús decidió pelear por ti y tomarlas con sus clavos para que ya no vivas en temor ni tristeza. El pasado está intacto, nada de él se puede cambiar. El presente es lo que tenemos y con lo que podemos construir un futuro seguro en Jesús a través de nuestros esfuerzos y la fe en el poder de su verdad. Les quería dejar esta reflexión que tuve de verdad cuando estaba hablando sobre esto, cuando estaba escribiendo sobre esto, porque como ya lo mencionamos, los casos son miles, son diferentes. Cómo se desarrolla cada episodio de trastorno de ansiedad puede lucir como un medicamento, como una experiencia traumática, como una sobrecarga, como unos miedos, pero el fin es Dios, o sea, el fin es el mismo. El principio y el fin. Es depositar nuestra confianza, así es, depositar nuestra confianza plena en Dios y nosotros también ser conscientes de nuestra responsabilidad y de nuestra parte en todos estos procesos, porque a veces queremos dejarle todo a Dios, que sea Él el que haga, que sea Él el que diga, que sea Él el que nos mueva, pero Dios nos dio un poder, una potestad también, y una autoridad, y como Mafe lo mencionaba, un dominio propio para poder determinar hasta dónde vamos a permitir que una situación nos lleve o hasta dónde vamos a tener una mente fuerte y consolidada en Jesús para poder avanzar. Y quiero decirles, no se trata de cuántos episodios has tenido,
no se trata de cuántas veces has tenido que ir al médico a que te revisen, no se trata de cuántas veces te han dado ataques de pánico, de ansiedad. Créeme que los que llevamos cuenta somos nosotros, pero Jesús nos lleva cuenta de cuántas veces te ha levantado de esas situaciones. Entonces, si la gente te dice, ay, pero otra vez, ay, pero lo mismo, ay, pero recuérdate que el que debería decirte, ay, pero ¿y qué está pasando? Te está diciendo, ven, yo te ayudo, ven, yo te acompaño. Deposita tus cargas en mí y yo te voy a dar esa paz. Entonces no se dejen llevar por lo que les digan los seres humanos, sino que recuerden que su seguro está en Jesús. Los dejo con Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí ven? Nosotros somos, no quiero decir fuertes, porque justo vi un video al que tú le diste like de la hermana Adriana, donde hablaba del trauma y de cómo deberíamos hablarle a las personas. No se trata de, hoy eres fuerte, No, muy resiliente. eres valiente por atravesar todas esas situaciones, y tú, como nosotros, pues también hemos sido muy valientes de perseverar y de seguir haciéndole frente a estas situaciones. Entonces, no se olviden de compartir. Yo sé que este episodio ha sido todo raro porque es como todo técnico, todo clínico, pero también ha sido muy de compartir las experiencias, que eso también es tan valioso como compartir de la Biblia, porque nuestras experiencias las contamos basadas en lo mismo. Amén. Entonces, compartan con las personas que ustedes creen que está pasando por un momento de ansiedad, que siente pánico, que tiene miedo. Compártanlo para que sigamos conectando corazones con el propósito de Dios. Amén. Para que todos podamos tener la paz que Él desea y que Él es para y en nosotros. Amén. Y antes de irse para este episodio, siento que hagamos una oración aquí, que la vamos a dejar pues dentro del episodio, para que a través de esta oración, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y sé que las oraciones también nos siguen, y todo lo que nosotros decimos y declaramos con nuestra boca es verdad, o se hace realidad también en nuestra vida. Entonces vamos a hacer una oración por ustedes, para que si alguno de ustedes está pasando por un episodio, un trastorno de ansiedad, de un afán, de una angustia, de un temor, sea el Señor dándoles la capacidad y las herramientas para poder salir de allí. Y colocando las personas adecuadas. Amén. Entonces, ore usted ya que está con nosotros. Cierra los Mientras ojitos. nosotros oramos aquí. Señor Jesús, Padre bendito, en esta hora que nos presentamos delante de ti, una vez más te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú nos hiciste unos seres humanos con sentimientos, con emociones y también, Señor, con capacidades mentales, con habilidades, Señor Jesús, para poder ser un elemento clave en tu reino. Si alguno de nosotros, Señor, de las personas que está viéndonos a través de una pantalla, está pasando por un momento de angustia, de miedo, de temor, de ansiedad, te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú acercándote a su corazón, que seas tú, Señor Jesús, que seas tú, Señor Jesús, entrando en el punto más oscuro donde tal vez ellos mismos se han enterrado, donde tal vez ellos mismos se han puesto, y empieces a hacer un movimiento, Señor Jesús, en su corazón, en su mente, alrededor, en sus contextos, en sus ambientes, para que puedan salir de ese hoyo, de ese foso donde ellos tal vez mismos se han tirado o donde la gente los ha puesto, y que puedan, Señor, vivir la plenitud de Cristo Jesús en sus vidas, Señor. Que seas tú, por favor, entregándole las herramientas, las herramientas, que seas tú entregándole, Señor Jesús, las personas que necesitan estar en medio de sus procesos, para que puedan vivir procesos, Señor Jesús, en los que ellos logren, Señor, ver la victoria de lo que tú has determinado para cada uno de ellos, Señor Jesús. Declaramos en el nombre de Jesús que hay poder, que hay victoria, y que todo espíritu de ansiedad tiene que desaparecer, tiene que irse en esta hora, porque en el nombre de Jesús hemos sido llamados a vivir en libertad, hemos sido llamados a vivir en santidad y hemos sido llamados a vivir en la plenitud de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús hay poder y hay victoria. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias por tu fidelidad, porque sabemos que tú permaneces fiel con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.
Que Dios les bendiga. Esperamos que tengan una buena noche, tarde, día, cuando sea que estén viendo este episodio. Recuerden compartirlo, como mencionó Mafe. Y recuerden que estamos como @MisioDayOficial en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y como @Conectando Corazones Podcast en Instagram y Spotify. Que Dios les bendiga.